Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Nos tocó después de la hora del almuerzo y después de la hora del almuerzo yo sé que es pesado. Vamos a tratar de hacerlo más divertido. Obviamente queremos que todos estén acá súper conectados, que estén con nosotros. Vamos a hacer unas preguntas que ya tenemos preparados. Además ustedes vieran cómo nos reímos preparando este panel con este par de expertas que yo no cobro ni las facturas de mi oficina, pero tengo un par de expertas al lado con las que nos sentamos a hablar y estuvimos riéndonos demasiado preparando esto. Entonces, obviamente lo que espero es que les guste mucho esto, que sea una cosa súper relajada después de ese almuerzo y podemos arrancar. Entonces, con Claudia, arranquemos contigo de una vez, teniendo en cuenta que la cobranza jurídica, y es de verdad, se puso de moda otra vez. Lo que no esperábamos que se pusiera de moda otra vez, estamos, después de esta ley de dejen de fregar, pues tocó empezar a cobrar otra vez ante los jueces y tocó empezar a congestionar todos los estrados judiciales y tocó empezar a hacer todo lo que esperábamos que no tocaba esperar hacer hace unos años, pero en esa estamos. Entonces, Claudia, la primera pregunta que tengo para ti es, oye, todo lo tenemos preparado. Siempre se ha dicho que la buena cobranza comienza desde la originación. ¿Cuáles recomendaciones podría hacer usted para que precisamente desde la originación se tomen medidas que luego faciliten la cobranza? ¿Saben por qué? Y esa es una pregunta que teníamos clara, porque cuando, me imagino que todos los que están acá están dedicados a la cobranza, y cuando uno llega a la cobranza uno dice, jue madre, pero estos berracos, ¿por qué me mandan a cobrar a mí una obligación que no tiene ni garantías, ni tiene codeudores, ni tiene avalistas, y es un pendejo que se va a insolventar, más ahora con la ley de insolvencia, ¿no? Entonces, Claudia, te doy. Bueno, gracias Pedro y gracias Beatriz. Gracias a la revista por esta invitación. Para mí es todo un gusto venir a hablar de lo que más me apasiona, la cobranza y la cobranza jurídica. La verdad que es ese deseo enorme de poder recuperar la cartera. Y bueno, pues realmente en el Banco de Vivienda el outfit de la cobranza jurídica nunca pasó de moda. Siempre ha estado muy bien posesionado, por supuesto reinventándonos permanentemente. Entonces, eso es algo que les quiero compartir y eso es lo que ha llevado a tener un modelo muy estable. ¿Cómo debemos trabajar desde la originación? Realmente las entidades deben conocer muy bien a su cliente, saber a qué se dedica, en qué sector se desempeña, para poder saber el riesgo. Y algo muy importante es que se tiene que estar haciendo revisiones permanentes de esas políticas de colocación. No podemos dejar una política estática sin que se esté monitoreando, porque eso es lo que nos va a llevar a fortalecer los modelos de cobranza. Es decir, nuestro éxito empieza desde la colocación, conocer muy bien al cliente. Y Alison, ¿cómo ha pasado eso en el BBVA? ¿Qué ha pasado con las áreas que están originando los créditos? ¿Qué les han dicho? Bueno, pues adicionando y en línea con todo lo que Claudia ha expresado, creemos que el onboarding del cliente es bastante importante porque en muchas ocasiones, y aunque parezca cliché, al cliente se le desembolsa y a veces no sabe dónde consultar su extracto digitalmente, cómo hacer un pago de manera fácil por medios digitales. Entonces el tema del onboarding del cliente al momento de la originación creemos que es bastante importante, pues adicional a lo normal, que es verificar muy bien la capacidad de pago del cliente, comprobar como tal su origen de sus ingresos. Eso en la originación pues va a generar una consecuencia bastante positiva al momento de la cobranza y que pues se disminuya el riesgo de que el cliente caiga mora. Entonces creemos que eso ayuda un montón. Ok, y siempre que uno empieza la cobranza jurídica, y lo que he visto por la experiencia que hemos tenido desde la firma es que cada entidad tiene unas diferentes expectativas desde dónde o cómo, cuándo y empezar esa cobranza jurídica, como la altura de mora,
si tiene garantías, si no tiene garantías. ¿Cómo la experiencia de ustedes? Por ejemplo, en el BBVA, ¿qué están haciendo con eso de, oiga, es que pensamos cobranza jurídica desde los 180 días de mora, desde los 210 días de mora, desde si tienen garantías o no tienen garantías? Obviamente, otra vez, volvamos a la originación, siempre la originación. O sea, la cobranza jurídica no se puede hacer si no hay a quién cobrarle. Y lo que pasa con el deudor que no tiene garantías, y es una cosa muy importante que se les olvida a todos los que dan créditos, quiero meter acá la cucharada, es que el pagaré no es una garantía. O sea, nos han vendido eso en toda la historia, que el pagaré, oiga, pídale un pagaré para garantía del crédito. Resulta que el pagaré es solo la instrumentación de la deuda. El pagaré no es una garantía, señores. Cuando van a cobrar, si el tipo no tiene plata, no tuvo plata, por más pagarés que tengamos de ese tipo. Entonces, lo que toca buscar es otras garantías. Pero entonces, ¿cómo son esas esquemas, esos tiempos de mora, esas alturas de mora o esas garantías que están empezando ustedes a pedir para empezar una judicialización de un crédito? Bueno, pues actualmente BBVA le está apostando mucho a la negociación con el cliente. En todo momento estamos dispuestos a negociar con el cliente, le estamos informando preventivamente que lo vamos a judicializar. Hasta el último momento, si existe una negociación con el cliente, no lo judicializamos, pero en efecto hay una política de judicialización que juega pues con la altura de mora, con el tipo de producto, el tipo de garantía, y pues también digamos que hay una política más ácida en el caso de los clientes de mora reincidente, por ejemplo, que lo reestructuramos y a los 2 meses otra vez están en mora. Entonces pues el banco les tendió la mano, se les acomodó el crédito a su situación, pero aún así vuelven a reincidir. Entonces este tipo de clientes los judicializamos anticipadamente, adicional a los que en PYME, si tienen garantía de fondo, claramente iniciamos la judicialización un poco antes para poder cobrar el pago del fondo. También tenemos un tema de analizar al cliente y a aquellos clientes que definitivamente, por más que se les tendió la mano, se les intentó hacer una negociación, anticipadamente los judicializamos. Aquellos clientes pues que tienen un riesgo de ir a ley 1116 o a insolvencia, no habiendo primero agotado pues todas las posibilidades de negociación que el banco tiene. Y en esa cartera, ¿qué están buscando con las garantías? O sea, ¿cómo buscas que tengan garantías, o si no tienen garantías, se judicializa aún sin garantías? Sí, actualmente estamos judicializando sin garantía, pero adicional a la aplicación de la política, estamos haciendo investigación de bienes a un nicho de clientes que en efecto, como reitero, primero tema de negociación, si no hay viabilidad de negociar con el cliente, vamos a hacerle una investigación de bienes y esa investigación de bienes determina la judicialización a aquellos clientes que en principio no cumplirían la política que coloca el banco. También estamos haciendo eso adicional, pero tenemos una política de judicialización tanto de clientes con garantía real como de clientes con garantía personal. Genial. Y además acá tenemos a las expertas en esa investigación de bienes, las de qué más. Estas hermanitas la están sacando del estadio en esa vaina. Claudia, ¿cómo estás funcionando tú con eso? Bueno, nosotros en el banco desde el primer momento tenemos una cobranza comercial que no está bajo mi responsabilidad, pero precisamente acá está mi compañera que la maneja y tiene unos modelos muy robustos donde le hacemos todo el seguimiento y el acompañamiento al cliente para evitar precisamente llegar al cobro jurídico. Allí hemos adquirido unas experiencias muy interesantes para evitar este cobro. Pero cuando llegamos a cobro jurídico, lo vemos como una herramienta, es una opción más para cobrar. Y no por el hecho de que iniciemos el proceso jurídico, dejamos de gestionar comercialmente. En el banco tenemos desde hace más o menos unos 7 años un modelo dual, donde cobramos de manera simultánea jurídico y comercial. ¿Y cómo se determina, para responderte la pregunta, Pedro, si iniciamos o no el cobro jurídico? Hemos venido fortaleciendo cada vez más el modelo de inicio de proceso, no solamente una variable de saldo mora,
porque esa es muy sencilla, pero no es la ideal hoy en día. Hay muchísimo análisis de manera previo para siempre tener realmente procesos que impactan al cliente y que nos van a llevar a la recuperación de la cartera, que finalmente es el objetivo del proceso jurídico, poder recuperar los créditos. Oiga, y ahora nos vamos a meter en un tema hartísimo. Acaban de salir todas estas normas. Acaba de salir la nueva de insolvencia, ¿no? ¿Ya la leyeron todos, la nueva de insolvencia? Felices, ¿no? Si antes estábamos con la insolvencia, que todo el mundo se metía en ese programa de insolvencia para persona natural, ahora nos la extendieron. Pero tenemos además la ley 2300, la ley dejen de fregar, entonces ya no podemos hacer las llamadas de cobranza como las queríamos hacer, sino que además en todas las entidades tenemos que tener ahora unas autorizaciones que además me parecen a mí absolutamente ridículos, que a todos los clientes de la firma yo les digo, por favor, no hagamos esas autorizaciones como dice la norma, si no nos toca crear 20.000 bases de datos. O sea, sería imposible, por la ley dejen de fregar, que cada uno ponga las finalidades y además de poner cada una de las finalidades con un checklist de finalidades, tendríamos que poner además por qué canal quieres que te comunique. Entonces, si yo soy una entidad, Banco de Vivienda tiene 14, 17 millones de clientes, BBVA tiene 6 millones de clientes, 8 millones de clientes, imagínense el Banco de Vivienda o el Banco BBVA pidiéndole a cada uno de sus usuarios o clientes, por favor llenen la autorización y dime por dónde quieres que te comunique, nos comuniquemos contigo. Pero adicionalmente tenemos 20 finalidades, entonces tienes que ponerle un checklist a cada una de las finalidades. Se nos crean exactamente 60.000 bases de datos por entidad, ¿no? Más, yo creo que más, 100.000, 200.000 bases de datos. Todo esto es un absurdo. Todo esto está pasando con las normas de protección de datos, todo está pasando con unas normas de protección al consumidor, que a veces yo digo, se nos están yendo las luces con estas normas de protección al consumidor, pero no está pasando solo en Colombia, sino está pasando en el mundo. Pero además tenemos un registro de números excluidos, el registro de números excluidos que ahora todos tenemos que verificar, no para la actividad de cobranza, se los voy a decir de una vez, para la actividad de cobranza no hay que revisar el registro de números excluidos, sino para actividades comerciales o publicitarias, pero igual tenemos que revisar ese registro de números excluidos. Con todas estas normas que nos están llegando, Claudia, ¿qué han pensado desde el Banco de la Vivienda y tú? ¿Qué han pensado hacer o cómo están actuando? Bueno, nosotros tratamos siempre de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. ¿De verdad? Sí, sí, hay que sacar la parte positiva a todo esto porque la verdad, la legislación está en una protección hacia los deudores, la verdad, bastante extrema. Entonces, bueno, sale la ley 2300 que nos restringe todo el modelo de cobro. Entonces, nosotros lo que hacemos es mirar qué debemos hacer y cómo debemos llegarle al cliente. Y comenzamos a utilizar cada una de las etapas jurídicas como un gancho para poderle llegar al cliente. De manera que, y el modelo se llama así, etapa procesal surtida, acción comercial efectiva. Entonces yo no le estoy cobrando, le estoy informando por lealtad procesal, en qué etapa voy, y algo muy importante que hemos trabajado en el banco es la educación financiera, que lo hablaban esta mañana. A veces los clientes no saben qué implica cada etapa procesal, ni siquiera saben qué significa. Entonces hemos transformado eso que a veces, con todo el respeto de mis colegas, ponemos un poco enredado, lo ponemos en términos muy claritos para que la persona entienda qué significa la etapa y las consecuencias. Y lo aprovechamos como momento de verdad para poder contactar al cliente e invitarlo a que venga a arreglar, que es para asesorarlo finalmente. Oiga, Y si oyeron ese punto, ellos no cobran, informan. Hágame el favor. Asesoramos. Muy bien. Entonces, esa es una muy buena salida que lo está haciendo el Banco de Vivienda. Por supuesto, tú no estás llamando a cobrarle, no le estás diciendo a Pedro Novoa, oye, Pedro, no me debes tanto, sino, oye, te recuerdo que estás en un proceso y que estamos haciendo una cantidad de cosas para que tú nos pagues. Exactamente, y le vamos contando cada etapa procesal
y ahí es donde vamos logrando ese contacto. Así es como le vamos buscando salidas a la norma. ¿Y por Bueno, tu lado? y aquí alineada con Claudia, y fue uno de los puntos en los que coincidimos en nuestro panel de experimento, y es que nosotros también a los clientes les notificamos cada actuación procesal que se va surtiendo, se la vamos notificando al cliente. Claramente esto no es gestión de cobranza, entonces no se cruza con cumplimiento de ley 2300. En nuestro caso nosotros tenemos la cobranza dual, tenemos agencias que hacen la gestión comercial y abogados externos que hacen la gestión pura y dura procesal, jurídica. Pero digamos que el plus que hemos hecho es tratar de juntar y tener muy cohesionada a la agencia con el abogado externo en reuniones periódicas, con periodicidad, con cronogramas y demás, tanto entre ellos dos como entre la agencia y nosotros y los abogados y BBVA, para lograr optimizar y llegar al resultado, puesto que la ley 2300 claramente nos ha restringido la cobranza, pero también pues tiene digamos su lado bueno, porque nos ha organizado, ha hecho que seamos mucho más eficientes en ese, como decía Claudia, momento de verdad con el cliente, y aprovecharlo al máximo, saber que si no logré la negociación en ese momento, ya hoy no puedo contactar más al cliente, y también ser recursivos en el sentido de en ese contacto poderle pedir autorización para entonces poder enviarle un mensaje, porque claramente sabemos que durante la semana, pues si ya lo contacté telefónicamente, no voy a poder enviarle un mensaje. Entonces ser recursivos en el sentido de pedirle autorización al cliente, de poder contactarlo por otro medio, de poder volver a contactarlo el mismo día si de pronto dice estoy en una reunión, estoy ocupado, poder volverlo a llamar con autorización de él. Entonces pues buscar como la recursividad en ese sentido para agotar el tema de ley 2300. Y en cuanto a insolvencia y ley 1116, bueno, pues hay una restricción en la cobranza, pero creo que todos los bancos también nos hemos movido en el tema de venta de cartera por medio de cesión de derechos por medio de terceros, y lograr algún tipo de ingreso en estos tipos de procesos. Recuerden una cosa, con ley 2300, ya hay conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio, gracias a Dios ya salieron esos conceptos que esperábamos que fueran más restrictivos, pero el contacto directo con ley 2300 no es solo llamar, es que te llamen y tú respondas. Ok, el solo llamar y que yo descuelgue mi teléfono y que después cuelgue, para mí y con mis clientes, eso no es contacto directo. Para mí, el personaje tiene que decirme, hola Pedro, ¿cómo estás? De resto, no hay contacto directo. Que yo te mande a ti un correo electrónico y que tú recibas en tu carpeta el correo electrónico, no quiere decir que haya un contacto directo. Para mí tiene que haber una respuesta del personaje al que le estoy mandando ese correo electrónico. Y un segundo punto muy importante, y es una duda que tienen muchas empresas, es cuándo se cree que hay un contacto directo y hasta cuándo. Ustedes saben que la restricción de la ley 2300 es que no se pueden llamar sino por ese canal al que se comunicó y que se hizo ese contacto directo durante un determinado tiempo. Pero entonces la duda de todo el mundo es ¿cuál es ese determinado tiempo? Pero para mí la misma norma nos dio la respuesta. El determinado tiempo es de los lunes a los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 3 p.m. de los sábados. Y tú lo dijiste, dale otra vez. ¿Qué? Rebobinamos, arrancamos otra vez. O sea, el contacto directo fue por esa semana. Pero apenas yo no tenga ese contacto directo, la otra semana arranco otra vez como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, es algo como para que la gente que tenga dudas sobre eso lo tenga muy en cuenta. Que no hay unos conceptos hasta ahora sobre eso de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la Superintendencia Financiera, no los hay. Y esperemos que no los haya. Por ahora estamos en ese punto, ¿listo? ¿Todos de acuerdo en eso? Súper. Listo. Entonces, sigamos. Ven, yo quería hacer un comentario. ¿Cómo hace uno para ver la ley de insolvencia de manera positiva, cierto? Yo creo que todos sufrimos con el no contacto, los porcentajes tan grandes de cartera que tenemos sin contactar.
Pues ese es un portafolio, como lo decimos siempre con mi equipo de trabajo y con el líder del tema que también hoy está acá acompañándonos. Es una cartera donde no la tenemos que contactar. Ellos son los que nos buscan. Por supuesto, con todo lo que eso y más con la nueva ley que todavía creo que todos estamos terminando de aterrizar la cantidad de cosas que dejaron allá contempladas un poco absurdas y en contra de nosotros los acreedores, pero la verdad son clientes que vinieron a buscarnos, que necesitan de pronto llegar a un arreglo. Entonces esa es la parte positiva. Ahí no tenemos contacto. No. Pues no, el tema en ley de insolvencia usamos mucho el tema de venta de derechos dentro del trámite, porque claramente no podemos negociar directo con el insolvente, porque pues estaríamos violando prelación de créditos y demás. Entonces siempre cuando el cliente llega a un tercero, pues ya todos lo sabemos, llega adicional, digamos, un familiar o algo, negocia con el banco y le cedemos los derechos al tercero para que siga ya en la insolvencia y BBVA sale de ese proceso, al igual que en ley 1116. Creo que últimamente ese ha sido uno de los medios de lograr un mejor recaudo, pues adicional de las negociaciones dentro de las audiencias de negociación de deudas, en donde claramente pues llevamos unas opciones de negociación definidas para estas audiencias, pero también hay un ingreso importante por medio de las ventas que hacemos dentro de estos trámites. Y pasando a otro tema, tenemos diferentes tipos de créditos, diferentes líneas de créditos, vivienda, consumo, lo que antes era el microcrédito, que ahora se convirtió en 6 clases de crédito, crédito popular para, es que ni me acuerdo cómo son los nombres, ¿no? Los créditos populares para rurales, urbanos, micropopulares, no me acuerdo los nombres. De entre todas esas clases de crédito, creo que hay uno que es el que más se mueve en el Banco de Vivienda como en el Banco de BBVA, que es el crédito de consumo. Pero en ese crédito de consumo, ¿qué están haciendo las entidades para tener una posibilidad de cobranza de ese crédito? ¿O cómo funciona? Bueno, nosotros hemos tenido un fortalecimiento del modelo de cobro jurídico de la cartera de consumo en los últimos 2 años de manera extraordinaria, porque trajimos toda la experiencia de ese modelo dual que les contaba hace un rato, más la ubicación de activos, que también lo mencionábamos, pero sobre todo con unos guiones muy exactos, donde le explicamos a los clientes la situación y las consecuencias del proceso jurídico. Y la verdad que hemos logrado recaudo muy, muy importante, incluso sin tener medidas cautelares. Hemos logrado impactar, que es el término que creamos con uno de nuestros aliados acá presente, hemos logrado impactar al cliente con el solo proceso jurídico y casi que sin medidas cautelares. Por supuesto, cuando tenemos la medida cautelar, lo impactamos mucho más rápido y el recaudo también se ve. Entonces sí fue como toda esa experiencia que traíamos de la cartera hipotecaria, que ya tenemos pues un modelo muy fortalecido, lo fuimos trayendo. ¿Y qué debemos decirle al cliente? ¿Qué no debemos decirle? ¿En qué momento se lo debemos decir? Es lo que hemos venido fortaleciendo. Eso es lo que hemos estado trabajando. Ahí pues también, como lo había dicho Claudia antes, durante todo el proceso jurídico estamos abiertos a negociar con el cliente, pues el crédito de consumo no es la excepción, todo el tiempo estamos en posición de negociar con el cliente, pero adicional nuestros abogados externos también de manera periódica y establecida por el banco deben estar en constante investigación de bienes y patrimonial al cliente, porque pues lo que yo les digo, el cliente hoy está desempleado, pero en 6 meses ya se puede emplear y ya yo le puedo buscar un embargo de salario. Entonces, que la investigación de bienes no solamente sea previo a la presentación de la demanda, sino que el abogado la haga con una periodicidad que tenemos establecido durante toda la vida del proceso y en cualquier momento pueda que el cliente
venda su carro, su casa, no tenga nada a nombre de él, pero el cliente no va a decir no entro a trabajar porque me van a embargar el salario. El cliente va a entrar a trabajar, entonces estamos todo el tiempo monitoreando al cliente en cuanto a los bienes y en cuanto a que se emplee para buscar esa medida cautelar y presionarlo a lograr una negociación. No obstante, tenemos muchas opciones de negociación a largo plazo, como lo decían en un panel anteriormente, que no, ahora, antes sí podíamos decirle al cliente, no, es que usted tiene que pagar todo ya o máximo en un mes, en 2 meses. La situación actual del país y las diferentes leyes que nos han impactado negativamente nos ha llevado a ser más flexibles en las opciones de negociación para el cliente y llevarlo, así sea un corto, mediano, largo plazo, a hacer una negociación y poder terminar el proceso. Súper. Y ahora nos vamos a otro tema, que es, acá sí entramos en mi territorio, que me encanta, que es toda la parte tecnológica y de firma electrónica. ¿Quién está acá de Medellín? De Medellín, ¿quién hay por acá? Tenemos unos cuantos paisas por acá. ¿No son paisas? ¿No? Bueno, pues vamos a hablar del pagaré electrónico, de la firma electrónica y lo que está pasando con los jueces en Medellín. Sí, ¿te está pasando? Sí, nos ha pasado ya, porque todos los jueces en Colombia están aceptando los pagares con firma electrónica, pero tenemos una vaina en Medellín que yo no sé por qué algunos jueces todavía no nos están aceptando los pagares electrónicos, ni nos están aceptando la firma electrónica. Por alguna razón te está pasando, ¿cierto? Te exigen el certificado de DECEVAL. Te exigen el Dios, ya voy a la hora. Te exigen el certificado de DECEVAL. Hazme el favor, están confundiendo todavía los jueces, acá sí entro yo. Hay una diferencia entre firma digital y firma electrónica. Las dos son válidas en Colombia. La firma digital son los que están certificados por el ONAC, pero además cada firma digital cuesta, es que iba a decir un huevo, no, es que yo soy grosero, cuesta un poco de plata la firma electrónica. Pero la firma electrónica, a diferencia de esa firma digital, no cuesta tanto. Pero entonces los jueces todavía, sobre todo en Medellín, nos están pidiendo que los pagarés y todos los contratos tengan esta firma digital, que imagínense ustedes a Pedro Novoa, que es un cristiano que está por ahí que va a pedir un crédito, le toca sacar una firma digital y le toca registrar su firma digital en Certicámara. Hay como 5 proveedores de firma digital para poder firmar un pagaré para sacar un crédito de 5 millones de pesos y la firma electrónica y solo tener esa firma digital cuesta como 100.000 pesos. Entonces se vuelve un absoluto absurdo. Pero todavía estamos metidos en esa vaina. Sobre todo, y lo que digo, hemos tratado de convencer a los jueces de Medellín, hemos estado en conferencias con los jueces en Medellín, estuvimos haciendo un ciclo de conferencias con toda la judicatura sobre esto de la firma electrónica y la firma digital y tratando de enseñarles la diferencia entre firma electrónica y firma digital, pero no lo hemos logrado. Aquí viene la pregunta: ¿cómo están haciendo en todo el pedazo de firma electrónica que ahorita la banca se digitalizó, llegaron todas estas fintech que son una maravilla y están sacando todo electrónicamente? ¿Cómo lo están haciendo tanto en el BVA como en la vivienda? No sé quién quiere pensar. Pues a nivel general, como te comentaba y como hablábamos, sorprendentemente, porque en principio había mucho temor de cuál iba a ser la posición de los jueces, pero a nivel nacional y pues con la excepción de Medellín, los jueces han aceptado, han emitido los mandamientos de pago y a nivel general nos ha ido muy bien con la judicialización de este tipo de créditos. Súper bien. Súper bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bueno, yo tengo como varios comentarios y la verdad llama la atención que justamente en Medellín, cuando recuerdo mucho estando en pandemia, que la verdad pues yo creo que el año 2020 al mundo entero
que nos afectó tanto, no solamente pues en temas de pérdidas de personas, sino en temas económicos. La verdad, creo que fue la salvación para nuestra profesión, porque si no es por el 2020, creo que seguiríamos con los expedientes en papel. Fue realmente eso lo que hizo mover a la rama, que nos dieran el decreto 806, que yo creo que todos lo amamos en ese momento, porque no teníamos cómo movernos. Y recuerdo mucho que fue una juez de Medellín la que más insistía que se podía, porque los jueces estaban cerrados a los temas digitales. Ellos querían seguir teniendo allá sus papeles y la cuerdita que yo creo que a todos nos costó trabajo cuando estábamos en la universidad. No, momentico. Yo tuve clase de esa Sí, vaina. claro. Yo me acuerdo, mi profesor de procesal civil, yo estudié en la Javeriana, y una clase de procesal civil era cómo amarrar y desamarrar el puto expediente, que todavía no me acuerdo cómo hice esa vaina. La otra vez me tocó ir a un juzgado y el secretario me dijo: doctor, acá está su expediente. Yo no soy procesalista, yo casi no voy a los juzgados. Y entonces el tipo me pasó el expediente y yo desamarré esa vaina y me dijo: doctor, y ahora amárrelo. Y yo, puta, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago ahora para amarrar el puerco expediente? Señor, es que yo acabo de llegar del extranjero, yo pues soy abogado colombiano, me tocó inventarme que había vivido 30 años por fuera del país y que no sabía cómo se manejaban los procesos en Colombia. O sea, compadézcase de mí, señor, tal cual, así. Sí, y eso era que, en serio, si no llega el 2020, estaríamos allá todavía llenos de papeles. Entonces, ella decía, recuerdo mucho, que aquí no era que estuviéramos con herramientas limitadas, sino lo que se tenía limitado era el cerebro. Porque los mismos abogados, y nuevamente con todo el perdón de mis colegas, y especialmente en la rama, estaban como que únicamente todo en papel. Y me das la prueba y me lo firmas, y dónde está y el original y la copia. Entonces, realmente fue un paso bien importante y ha sido extraordinario. Afortunadamente nosotros desde antes de pandemia ya habíamos empezado a dar unos pinitos en demandas con pagarés desmaterializados, ya habíamos empezado como a sentar precedente, los jueces obvio nos abrían los ojos. Hoy todavía por ahí nos preguntan que la OTP, ¿la qué? Entonces todavía hay como mucho desconocimiento, pero bueno, ya hoy en día se hace un alistamiento para cobro jurídico digital y todos los expedientes están de manera digital. Entonces realmente ha sido algo muy interesante y que nos ha realmente acelerado mucho toda la parte operativa. Sí, en línea. O sea, actualmente estamos demandando, no tenemos mayor dificultad con este tipo de pagarés desmaterializados, contratos electrónicos, estamos bien en juzgados. Esas audiencias digitales, que no nos toque la juez de Cúcuta, ¿no? Sí, ya, la cámara. ¿Ustedes no vieron eso, lo de la juez de Cúcuta? No, Dios mío, ¿no lo viste? Pero por Dios, una juez que estaba fumando y estaba en calzones, tomando trago y diciendo: usted sigue, no lo vieron, fue buenísimo. Bueno, pero todo eso pasa ahora con la justicia digital, que es una maravilla. Entonces, por favor, siempre, miren, yo siempre trato con gente que trata muchos temas de seguridad de la información. Acá es un consejo para todos. Cuando ustedes vean a alguien que sabe mucho de seguridad de la información, siempre tienen un espadadrapo o una cosita en la camarita del computador. Porque resulta que ahora los delincuentes ya no solo se meten a los computadores y prenden la cámara. Uno, cuando tiene la cámara prendida el computador, pues se ve una cosita titilando que está prendida la cámara. Pues estos tipos ya saben cómo hacerlo, de tal manera que no se prende la camarita, no se prende la lucecita. Pero ustedes pueden tener, para todos los que estén, estoy sentado en mi escritorio solito, no. De pronto la cámara de su computador y los micrófonos de su computador están prendidos y no se han dado cuenta. Entonces, siempre ténganle un espadadrapito o algo a la cámara de su computador. Acá es un consejo anexo, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, pregunta final. Localización.
ya que les estábamos haciendo por allá propaganda a las hermanitas Ojeda, vámonos con eso de localización. ¿Cómo están haciendo ese tema de la localización en el Banco de Vivienda y en el Banco BBVA, que ahorita se volvió un camello? Entonces antes uno iba a preguntarle al tendero de la esquina, lo hablábamos ayer cuando estábamos preparando esta charla, lo hablábamos ayer, antes uno llegaba al tendero de la esquina, le preguntaba al vecino, las referencias ya no se pueden, o sea, las referencias ya no sirven, iba a decir otra grosería, bueno, la voy a decir, para un culo, o sea, las referencias ya no sirven para un carajo, se acabaron las referencias. ¿Cómo están haciendo ustedes en ese tema de la localización? Cuéntanos. Bueno, en BBVA constantemente consultamos Experian, información pues legal que podemos adquirir y que el cliente nos autorizó desde el momento de la originación, y claramente los clientes ya, la gestión de cobranza se ha reinventado mucho, ya los tenemos a los clientes clasificados, segmentados, en qué horario se pueden ubicar, en qué horario se les puede llamar, y todo el tiempo consultando esta información que nos da Experian, porque como hablábamos también, la ley de habeas data también nos restringe hasta contactar a un cliente a un número que de pronto yo lo llamo, le pregunto por el cliente, me dan otro número, pero si no tengo ese número autorizado por el cliente para llamarlo, no lo puedo llamar. Entonces claramente sí ha habido una restricción importante, pero pues la idea es poder ser recursivos y tratar de ubicar a los clientes. Acá con respecto a lo que tú estás diciendo, tengo que contarles una cosa, ha habido ya unas sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a entidades que han consultado los teléfonos de reconocer de Experian, o no me acuerdo cómo se llama el producto similar que hay también en Experian es, en Data Crédito es ¿cuál? TransUnion. Reconocer. Y el similar que hay en TransUnion, ¿cuál es? Ubica. Pues resulta que ahí están unos teléfonos guardados y hay unos teléfonos de determinadas personas guardados, y ya hubo una sanción, 2 sanciones a entidades que han utilizado los teléfonos de reconocer o de Ubica, según la central de riesgos de la que hablemos, porque precisamente lo que tú estabas hablando, son unos teléfonos que se toman de esas centrales de riesgo, pero las personas no han autorizado el contacto a esos números de teléfono. Entonces tengan mucho cuidado con los teléfonos que están sacando de reconocer o de Ubica de las centrales de riesgo, porque pueden caer en una de estas prohibiciones que ya está diciendo la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Listo? Como les digo, ya hubo 2 sanciones a entidades por utilizar esos números de teléfono. Oiga, no les voy a decir, oiga, no dejen de hacerlo, no seamos pendejos, no. Háganlo, pero sepan que existe esa restricción. ¿Listo? Bueno, y nosotros tenemos un modelo de contactabilidad basado en inteligencia artificial, que incluso ya vamos para la segunda fase, donde tras analítica podemos determinar cuál es el mejor número de teléfono al que lo podemos contactar y la mejor hora de la llamada. Entonces ha sido realmente algo muy importante, y cada dato que el cliente nos deja en cualquier momento queda totalmente almacenado y organizado para poder llevar a cabo ese análisis y poder determinar a dónde lo debemos llamar. Pues señores, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta intervención de este par de expertas y el sapo que estaba acá en la mitad. Como les dije, son unas berracas. Gracias por todo lo que nos divertimos creando esta presentación, por todo lo que hablamos, y bueno, muchas gracias a ustedes por aguantarnos un ratico. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden alzar la mano. Perfecto. Ya te llevamos el micrófono. Recuerda decir el nombre y la compañía. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Pulgar, soy jefe jurídico de Banco Falabella. Un placer en conocerlos. Muchas gracias también por todas las
Estoy aquí. Gracias por compartir todas esas buenas prácticas que creo que a nivel de gremios jurídicos siempre son tan necesarias. Yo quería preguntarles, porque como abogado siempre nos ha tocado un tema de evangelización un poco del cobro jurídico, ¿no? Hay algunas entidades que lo tienen un poco satanizado, lo ven costoso, lo ven complejo, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes, sobre todo aquí en el foro, como que nos regalen esas ventajas realmente de tener un buen proceso de cobro jurídico en nuestras entidades. ¿Qué nos ayuda a esto? ¿Qué nos brinda para que aquellas entidades que todavía no están utilizando estos procesos en sus líneas de tiempo de cobranza empiecen a implementarlos? Muchas gracias. El sapo habla primero. Y el sapo lo que le va a decir es, hombre, ¿qué es lo que está pasando con el cobro jurídico? Que usted puede tener el mejor abogado, la mejor cobranza jurídica, pero si no tiene eso desde la originación, si usted no tiene garantías desde la originación, lo que hablábamos ayer en nuestra conversación, ese mandamiento de pago y ese proceso se le va a volver a usted una cosa para enmarcar. Entonces, lo primero que todo es que la cobranza no se tiene que ver desde la cobranza. La cobranza tiene que verse desde 5 años o 6 años atrás, cuando usted está originando el crédito, cuando ustedes en Falabella, que además son expertos con la tarjeta Falabella para compras con compras en el banco y en las tiendas Falabella, ustedes tienen que mirar esa tarjeta Falabella, ¿a quién se la están dando? ¿Cuál es ese Pedro Novoa al que le están dando esa tarjeta? No dársela a todo el mundo, pero además que ese Pedro Novoa en algún momento puede quedar en insolvencia o puede quedar bueno, tenemos el experto acá de insolvencias, el doctor Mauricio, el de QNT, que tienen que mirar a quién le están dando ese crédito, por qué le están dando ese crédito y si ese señor sí va a tener dentro de 5 años una posibilidad aproximada de pagar. Y siempre pidan garantías. Me metí en los temas de ustedes, pero por favor. Mira, yo te puedo garantizar que el portafolio judicializado es totalmente rentable para la cobranza, bajo 2 premisas. La primera, no puedes tener independiente el cobro jurídico y el cobro comercial. El éxito de nosotros en el Banco de la Vivienda, de la gestión de cobro, de moras avanzadas, que es el nombre del Congreso, es porque llevamos a cabo las 2 cobranzas. Y a diferencia del BBVA, que también lo hablábamos cuando estábamos haciendo, preparando todas estas preguntas, es que nosotros lo tenemos bajo el mismo techo. Y esto te reduce costos, te reduce riesgos y podemos realmente aprovechar esa etapa procesal para hacer una acción comercial. Entonces, el portafolio judicializado es rentable. Tienes que tener muy controlado el presupuesto. ¿Cuánto me vale presentar una demanda? Pero también, ¿cuánto me vale presentar una demanda y de pronto llegar a una sentencia y dejarla ya quieta? Entonces, se debe tener como esa inteligencia de negocio y determinar, a esta cuantía sí, a estos no, pero siempre manejando realmente la rentabilidad. Y estoy completamente segura que muchos de los que estamos acá sabemos que demandar sí paga. Bueno, yo adicionaría, y totalmente en línea con Claudia y Pedro, adicionaría cómo vendería yo… Conmigo no, yo no sé esa vaina. ¿Cómo vendería yo? ¿Por qué judicializar? En principio, y claramente como lo mencioné, nosotros le apostamos a la negociación con el cliente. Pero si definitivamente es un cliente que no, a pesar de ofrecerle las diferentes alternativas, no negocia, no paga, ¿cómo vas a obtener ese recaudo si no inicias un cobro jurídico? A través del cobro jurídico lo vendería, tú le puedes embargar el salario al cliente. A través del cobro jurídico pasa muchas veces que el cliente compra un vehículo más que un inmueble, le puedes embargar su vehículo. Adicional, si es un cliente que ya empezó a tener problemas económicos, más adelante podría ingresar en insolvencia. Tú inicias un proceso jurídico, puedes presionarlo a negociar o definitivamente pues llevar el proceso al remate y obtener
algún tipo de recaudo por medio del proceso jurídico. Entonces, es ganador iniciar el proceso jurídico claramente, y reitero, a los clientes que definitivamente no acceden a ninguna negociación. Por allá hay una pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Manuel Felipe Velandia, Bancolombia, ¿cómo les ha ido? Hola, Manuel. Quería preguntarles por el tema del panel que ustedes están manejando, si actualmente tienen una métrica para el avance procesal, ¿sí?, de cada una de las entidades que ustedes tienen, si nos podrían compartir en qué porcentaje de desviación tienen a nivel nacional, si les llama la atención alguna regional del país, y ver qué estrategias se han ido implementando para superar este impasse que es la desviación de procesos judiciales. Desde la perspectiva de las dos entidades, pues me parecería interesante que la compartieran. Usted está preguntando una cosa súper chévere, porque cada región del país tiene una forma de cobranza totalmente diferente. O sea, cuando usted está en Bogotá, cobra de una manera; cuando usted está en Medellín, cobra de otra manera; cuando usted está en la costa, pero ¿por qué todos hacen eso? O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué? ¿De dónde eres tú? La cobranza en la costa, ¿qué? Es más complicada. Entonces, obviamente, yo creo que lo que se está viviendo en su banco lo vive todo el mundo, o sea, sobre todo con la costa atlántica, desde la originación, bueno, costa atlántica y pacífica, en la costa, desde la originación hasta el cobro tiene que hacerse con unas métricas absolutamente diferentes, y es algo que he aprendido mucho trabajando con todas estas empresas de tecnología, fintech, que estamos asesorando desde la firma. Lo que hemos tratado de hacer es tratar de crear métricas totalmente diferentes a un tipo que está en Bogotá, sentado en Bogotá, a un tipo que está en Cartagena, porque son totalmente diferentes, y las formas de pago son totalmente diferentes. Pero además hay una cosa que también se tiene que ver desde la originación, y es que usted no le puede originar lo mismo a un tipo como yo, que tiene una firma de abogados que recibe algo mensualmente, a un tipo que vende arbolitos de Navidad y que sabe que su pago va a ser en diciembre y enero. Entonces toca empezar a inventarse todas esas cosas y todas esas formas de pago absolutamente diferentes. Te dejo la palabra, que ahí está que se habla, ¿cierto? Bueno, nosotros hemos realmente enfatizado mucho en todo lo que es la analítica de la data jurídica. Y hemos llegado a la conclusión que los tiempos procesales, pese a que la rama judicial y en algunas ciudades, como bien lo estamos mencionando, hay más congestión que en otra, realmente los tiempos procesales se han acortado muchísimo. Nuestro estándar ha bajado de manera importante, pero también se debe a esa unión del trabajo del momento de verdad, para no dejar que los procesos avancen, sino de una vez llegando a arreglos. Entonces, tú preguntabas, ¿cómo acortamos los tiempos? Es realmente con los arreglos comerciales, porque ese caso que de pronto está fuera de estándar, ya a veces no se va a poder ajustar al estándar jamás. Entonces, la solución es buscar un arreglo, ¿cierto? Y el que está ajustado, que ahí tenemos unos indicadores jurídicos muy interesantes, todo esto lo controlamos es con números, que es totalmente apasionante la analítica de los números jurídicos, es donde vamos como ajustando. ¿Qué etapa procesal se me está demorando? ¿Depende de mí? ¿Depende de mi aliado? ¿O ya definitivamente no puedo hacer nada? Me voy, porque puede ser la rama judicial, me voy es con contacto al cliente y arreglo. Bueno, pues claramente, y como todos lo sabemos, ¿en qué etapas generamos mayor desvío? En emplazamientos, diligencias de secuestro o captura de vehículos, pero pues en línea también con Claudia, lo más importante es la negociación con el cliente. Y aquí, pensando un poco mientras hablaba Claudia, por ejemplo, en vehículos, a pesar de que tenemos un proceso tan expedito como es el pago directo,
pues a nosotros no nos interesa quedarnos con el vehículo, que creo que para nadie es negocio el tema del vehículo, que pues desde el primer día empieza su depreciación. Siempre hay defecto de garantía. Entonces lo que nosotros buscamos con nuestros aliados estratégicos, que son nuestras agencias, una negociación con el cliente, por ejemplo, que la hemos llamado retomas, y es en el momento en que se genera el contacto con el cliente, se le pregunta si él quisiera poder vender el vehículo, pagarle al banco, y en ese sentido pues que no quede ningún saldo insoluto y quedar a paz y salvo con el banco. Se pone en contacto el cliente con los concesionarios, se hace como una pequeña subasta y se les dice a los concesionarios, bueno, hay este vehículo, ¿cuánto ofertan? Hay 5 o 6 concesionarios, ellos ofertan y al cliente se pone en contacto con el concesionario paga pasivos, parqueadero, que esto es algo que nos duele el bolsillo pues a los bancos muchísimo, el tema de parqueaderos pasivos, y el banco recibe es dinero y no el carro depreciado y pues condonando una cantidad de dinero. Entonces estrategias como esta de negociación nos han ayudado muchísimo a apalancar el recaudo, por ejemplo, en este portafolio de vehículos. Súper la respuesta, sí. Oiga, yo le dije a Beatriz que nos tenía que dar por lo menos un día. Ya llevamos como hora y media acá montados, pero ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿O ya los dejamos en paz? Por allá hay otra pregunta, dale. O sea, Beatriz, usted sabe que yo me extiendo, usted sabe cómo soy yo. Yo me mando solo, sí. Yo quería que contestara la pregunta de Manuel. ¿Cuál es el porcentaje de desvío en los procesos de usted? No sé si están viendo la métrica, de pronto nosotros, entiendo el comentario de Pedro, pero nosotros, por ejemplo, en el banco lo que vemos es que Bogotá es la plaza más dura procesalmente en tema de procesos. La costa es una maravilla, Pedro. La costa en tema procesal para nosotros… ¿De qué banco eres tú? Bancolombia. ¿Y te va bien en la costa? Súper, maravilloso. Súper no, chévere. los procesos, o sea, más que, no tanto, la negociación no tanto, pero los procesos allá funcionan maravillosamente. Ok. Donde tenemos la congestión es que en Bogotá tenemos el 70% de las entidades financieras del país demandando. Entonces tenemos colapsado el aparato judicial. Entonces cuando me refería a tiempos, te quiero aclarar una cosa, tiempos es… ¿Cuál es el tiempo? O sea, en sus informes de avance procesal, tanto de vivienda como VVA, queremos conocer es cuál es el porcentaje de desvío de los procesos. ¿Lo tienen o no lo miden así por le voy a contar una cosa, me está pasando, yo llevo 3 procesos en mi vida, de verdad, es que yo llego a la baranda de los juzgados y yo soy como un bisoño, como un recién salido de la facultad. Y llevo 3 procesos por algunos clientes que yo soy más que todo consultor, pero algunos clientes me han pedido que les lleve procesos. Oiga, y para que me admitan el poder, en uno llevo 6 meses haciendo impulso en Bogotá, haciendo impulso procesal. Oiga, señor juez, admítame el poder. Entonces casi que la otra vez me iban a decretar un desistimiento tácito del proceso porque no había hecho nada. Y yo le decía, pero usted cómo me va a decretar un desistimiento tácito del proceso si no me ha admitido como abogado. Y dijo, no señor abogado, es que usted por más que yo no le admita al poder, usted tiene que hacer impulso procesal. Pero yo decía, pero esto es absurdo. O sea, por un lado no me ha admitido a mí como abogado, pero por otro lado me está dictando un desistimiento del proceso porque no he hecho impulso procesal. Bueno, ahí le paro ese trompo en la uña, como decía mi profesor de Derecho Constitucional, Fernando Londoño, pero por favor. ¿Te aclara la pregunta? Realmente el porcentaje que tenemos ajustado al estándar es más grande. O sea, tenemos, por ejemplo, de 100 procesos, ¿cuántos se te desvían procesalmente? O sea, uno tiene una curva y en la línea. Yo espero, por ejemplo, el mandamiento de pago tanto… Unos tiempos establecidos. Exacto, tú tienes unos tiempos establecidos. De esos tiempos establecidos, ¿ustedes cuántos se desvían procesalmente? O sea, ¿qué porcentaje de procesos de 100? ¿Y tú? Desviado puede estar el 30%. Ya. En línea con Claudia iba a decir, entre un 20 y un 30% fluctúa. Nosotros también estamos en eso. Es que quería preguntarles que estamos en un 20%, estamos en ese rango y la meta es bajarlo por debajo del 20%, que ya se vuelve un tema pues obviamente mucho mejor. Pero Bogotá, sí les cuento, en nuestra experiencia, Bogotá es el que me dispara a mí
el termómetro, porque las otras, por ejemplo, Sur, ve tú a Cali a demandar, qué cosa tan Y de maravillosa. pronto municipios muy alejados también. De pronto esos también. Pero pues no impactan mucho Pero en el, Bogotá en el impacta porcentaje muchísimo. O sea, general. por eso quería preguntarles si tenían, claro, con la región, el impacto en Bogotá por tener tanto proceso, porque nosotros tenemos colapsado el aparato judicial al final. Bogotá es donde tiene más clientes y más número de procesos, pero entonces estamos muy igual. Gracias. Oiga, De acuerdo, y gracias. pasando a una, como yo me mando solo, pasando a una cosa, ¿cómo hacen cuando hay un embargo y que toca registrar esos embargos en las oficinas de registro, que toca todavía personalmente esa vaina, ¿no? El registro de embargos, ¿cómo les va a ustedes en Bancolombia con esa vaina? El registro de embargos, porque yo ahorita tengo un embargo que me toca registrarlo en Santa Marta y oiga, ¿hay alguien costeño por acá? O sea, que me ayude en Santa Marta. Puta, estoy que registro un berraco embargo y no he sabido nada. O sea, ¿cómo hace esa vaina? Eso todavía, o sea, yo pensé que esa vaina era todavía era electrónica, que eso era una maravilla, no. Toca todavía llegar allá con el miquito y que el miquito lleve allá el decreto de embargo y toda la vaina, ¿o no? No, pero los juzgados lo están sacando de manera De verdad, directa. mire que ella ya se paró allá porque nos va a sacar, que nos saca de la... Pedro. Ya Bueno, te resolvemos, señores. ya te Muchas gracias. resolvemos. Si no hay más Muchas dudas, gracias. muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación. Muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros este espacio.